la bienvenida al podcast Desde la Raíz. Mi nombre es Iliana Herrera, juntamente con mi esposo Luis del Valle. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te sientes, mi vida? Estamos agradecidos nuevamente por otro programa más. Hemos tenido una buena acogida en los temas que hemos estado trabajando. Y así que le damos gracias a todos porque pues son parte de compartiendo el contenido, dándole like, prácticamente pues recomendándoselo a familia, ¿no? Sí, Y ya son parte de nosotros como tal y están esperando cada día, cada momento por un programa más, de verdad. Exactamente, así Qué que chévere. gracias. Estamos contentos. Gracias a todos por esa bendición, gracias por apoyarnos, gracias por darle like, gracias por suscribirse. Si no lo ha hecho, no te cuesta, dele suscribirse prácticamente, le da la campanita que cada vez que nosotros estamos subiendo contenido durante toda la semana, pues pueda estar informado de todos los temas. Y hoy promete, porque el tema... Hoy es un ¿Cuál es el tema candente. El tema es... Estoy en disciplina. Sí, ahora es bíblico, prácticamente a qué nos llamó el Señor, este concepto de la disciplina, porque yo sé que es muy conocido durante lo que tiene que ver con la vida cristiana, ¿no? Con la vida cristiana, que tiene que ver con los asuntos cuando una persona pues comete una falla, de repente se desarrollan unas normas en la iglesia y prácticamente pues algunas... se deben de cumplir, ¿no? Ok, pero vamos a comenzar desde cero. Bíblicamente, ¿en qué lugar de la Biblia dice que hay que poner a alguien en disciplina? Bueno, no es tan fácil como decir que nos mande el Señor un reglamento de cómo vamos a poner disciplina a las personas. Okay. Porque cuando vemos a la Biblia, cuando vamos a la Biblia y encontramos personas que fallaron, lo que encontraron fue a un Dios restaurador. Eso sí, encontraron a un Dios restaurador siempre y cuando esa persona estaba en la disponibilidad, ¿verdad? En su corazón de abrirle espacio a Dios para que Dios lo restaure. Un ejemplo, David. David falló fuertemente, puso al esposo de aquella mujer frente a una batalla para que lo mataran, para quedarse con la mujer, porque ya se había acostado con ella y había tenido tenía embarazo, ¿no? Había estado embarazada y planificó todo eso. Eso era un pecado de muerte. Prácticamente la acción de Dios para él era un pecado muy duro, muy fuerte. Sí, la muerte. Sin embargo, Dios llama al profeta Natán para confrontarlo con el fin de que se arrepienta, ¿no? Con el fin que se arrepienta. Que mayormente lo que hubo fue como un encuentro, como decir, estás haciendo las cosas mal, vamos a hacer si nos podemos poner en la línea o arreglarnos, hacer las cosas correctamente. Sí, ahora en el caso de los reyes, en el Antiguo Testamento era bien diferente porque los reyes eran prácticamente la dirección más alta o el liderato más alto, ¿no? El rey prácticamente. ¿Quién le podía decir algo al rey? No había forma. No, que sí. Eso eran prácticamente los dioses, los más grandes, ¿no? Sí, que nadie podía en ese momento confrontar a los reyes porque si no iban a estar exacto, los podían matar, excepto en el pueblo de Israel los profetas. Porque los profetas jugaban un rol bien diferente, porque los profetas eran la boca de Dios, era Dios hablando a través del profeta. Por eso es que los profetas no eran elegidos por tradiciones, ni el profeta era elegido por una herencia, ni por panismo, ni por familia, ni por nadie. familia, no, era un llamado de Dios, porque este profeta tenía que tener una dirección prácticamente a decir unas palabras que iban a ser inclusive a los reyes, a los líderes, y tenía que hacerlo. Y ese profeta, cada vez que hablaba, se cumplía lo que decía. Sí, porque si no se cumplía, pues entonces ya era un falso profeta, ¿no? Ahora, cuando Dios mandó a Natán, era para confrontarlo, y Natán le hace un cuento con relación a alguien que le robaron un becerrito, una oveja, y aquel tenía más ovejas, anyway, todo ese tipo de detalles. Hasta el final, David confiesa y dice, a ese hombre hay que matarlo. Y Natán dice, ese hombre eres tú hiciste eso. Entonces, en esa ocasión, ahí es que él se encuentra con su pecado, el mismo David, y David entra en ese confrontamiento y entra en una humillación a Dios también. Ahí está el Salmo 51, ten piedad de mí, he pecado contra ti solamente, y hay una reconciliación de él, y vemos a Dios que tuvo una consecuencia. El hijo que iba a tener murió. Por eso es que prácticamente cuando nace
aquel hijo de David, que era por la situación de su pecado. El pecado trajo unas consecuencias. Los pecados traen consecuencias a la vida de quien lo comete. Ahora, la parte de nosotros como ministros, como pastores, es llevar a la persona a una restauración, que la persona pueda restaurarse y que pueda entonces encontrarse nuevamente con Dios. Ahora, hablando del Antiguo Testamento. Exactamente, pero entonces cuando nos vamos para el Nuevo Testamento, cuando Pedro niega a Jesús, ya que Jesús lo estaban crucificando, que él lo negó 3 veces. 3 veces. Entonces, allí en la casa de Caifás, por decirlo así, en el lugar donde estaba. Pero entonces llegó el momento de que Jesús se le presentó a sus discípulos y estaba ahí Pedro. Jesús no dijo, Pedro, me negaste, te voy a poner en disciplina, tú no vas a ser más mi siervo. Exactamente. Eso es bien importante porque ahí vemos al mismo Jesús cómo interactúa con el que falló. Exacto. Cómo interactúa con el que falló. Porque Pedro falló. 3 veces lo negó. En una dijo palabras muy fuertes, porque en una dice que maldijo inclusive. Y eso son palabras muy fuertes. Pero en esa dinámica de él haberle fallado a Jesús y que Jesús previamente se lo había dicho, no cantar el gallo donde tú vas a empezar a hacer prácticamente me vas a negar 3 veces. Y le dice todo lo que pasa y dice, pero aún así, mira lo que dice, vas a fallar, va a llegar un momento dado que Satanás va a zarandearte como a trigo, ¿no? Exacto. Y entonces el otro proceso le dice, y en otra palabra, vas a caer, o sea, tú vas a fallar. Pero yo te voy a restaurar. Yo voy a trabajar contigo para restaurarte para que tú consueles a tus hermanos. Mira, Jesús le dice la razón de lo que va a pasar, que le va a fallar, que Satanás le va a zarandearlo. Y aún así le dice, pero tranquilo, que yo voy a rogar por ti. Esa dinámica de Jesús, a mí es la que deberíamos emular, porque la pregunta que deberíamos hacer nuestros amigos es, ¿cómo tú miras a la persona que falló? ¿Cómo tú miras a esa persona que de repente tuvo una caída, una falla, y de repente tú lo ves y te dice, fallé? ¿Cómo tú lo ves? Tienes que verlo como Jesús. Bien porque fuerte. La Biblia dice que según Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando Pedro lo niega por 3ª vez, dice que los ojos de Jesús se fijaron con los de Pedro. Yo creo que ahí hubo una dinámica buena. Sí. Y ven acá, Tomás, que dijo, ver para creer. Yo tengo que ver. En ese momento cuando se le apareció Jesús también te podía haber dicho, estás en disciplina porque tú tienes que creer en mí. Y pensaste que si no me veía, no era realidad. Sí, porque en los aspectos de ya incredulidad, ya ellos están en un nivel un poquito más difícil por la persecución. Y Tomás está en una incredulidad que yo creo que todos nosotros, estuviendo en esa situación, a lo mejor estuviéramos pasando lo mismo. Porque es bien fácil a 2000 años acá decir que el lugar de los romanos, ¿no? Ahora, en esas diversidades de fallas, porque siguen siendo fallas, ¿no? Donde a veces no llegaban los discípulos al nivel que Jesús quería que ellos llegaran. Y para eso se consideraban fallas, ¿no? Inclusive la palabra pecado es errar al blanco. ¿Qué es lo que significa? Que es falla, es fallar. Es cuando tú tienes un target prácticamente y tira y no llega a ese objetivo. No llegó al centro. Entonces fallaste. Eso es lo que significa bíblicamente la palabra como tal, pecado, errar al blanco. Pero yo creo que el apóstol Pablo aprendió mucho de Jesús y también fue fuerte en unas áreas, pero a la misma vez trabajó con el ministerio de la restauración. Pudo identificarlo y aprender igualmente de Jesús cuando de repente habían situaciones difíciles, como en Corintio, una división en Corintio impresionante. Todo el mundo estaba en un nivel de yo soy de Apolo, unos de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de aquel. Y el apóstol Pablo estaba enfrentando una situación un poco compleja. Había pecado en aquel lugar, se estaban bautizando por los muertos. Había unas dinámicas muy complejas en la vida de los corintios y había un muchacho que se estaba acostando con su madrastra. Y ahí entonces hay un pecado fuerte que se está dando y parece ser que la persona no se quiere arrepentir y Pablo dice, vamos a exponerlo públicamente para que eso provoque un arrepentimiento. Nota cómo la intención no es humillarlo,
no es necesariamente excluirlo ni hacer de que esa persona pues se sienta excluido de Dios, del ministerio, sino más bien fue un acto donde el apóstol Pablo tuvo que hacerlo en aquel momento, porque fue en ese momento que él lo hizo, para provocar un arrepentimiento en la misma persona. O sea, que el fin de exponerlo públicamente ante la congregación, si no se arrepintiera, porque dice, hablen con él, le dice, hablen con él, siéntense con él, si no se arrepiente, expónganlo públicamente ante la congregación, para que entonces esa congregación pueda determinar que prácticamente cometió un acto que es inmoral, ahí está la palabra, que es inmoral, y que prácticamente debe de apartarse. Y dice, hagan esto en esta posición de exponerlo para ver si ahí también se arrepiente. Sí, pero entonces mayormente esa persona, ¿verdad? Pensando yo acá, primero se reunieron con él y le dijeron, estás haciendo las cosas no correctamente. Pero si en esa reunión que le hablan al dicho individuo y dice, no, yo no hice nada de eso. Exacto. Pero si la persona está reacia en la negativa, no, pero es que yo no hice nada de eso, porque tú me estás parando a mí, porque tú me estás reuniendo a mí, ¿verdad? Yo pensando acá, porque eso fue hace muchos años atrás, pero yo analizando en el contexto en ese tiempo. Pero entonces si la persona empieza a decir, no, yo no fui, yo no hice nada de eso, ahí sí es que Pablo está diciendo, pues expónganlo. Dijiste el proceso que se hacía, que era que se reunían a la persona que falló, lo reunían con un testigo, porque el testigo era prácticamente el que podía evidenciar. Todo era un rol de restauración. Esta es la clave. El nivel de encontrar a alguien en una condición de pecado y llevarlo a una reunión para que pudiera confesar y trabajar, el fin es el restaurarlo, es poder ayudarlo, no es después excomulgarlo, votarlo, sacarlo de la iglesia, excomulgarlo, no. El fin es restaurarlo. ¿Cómo hacemos para restaurarlo? Y diste un punto importante, que ese primer paso era llevarlo a una reunión con un testigo. Y si aún así, exactamente, si aún así se negaba que no, entonces ya, pues llévalo a la congregación. Exponlo a la congregación, háblalo públicamente, trabajen con esa situación de lo que se está dando para que no afecte el testimonio de la iglesia. Para ver si ahí entonces la persona dice, mira, perdón, yo cometí este error, es verdad, y necesito restaurarme. En efecto, eso sucedió. Y prácticamente el joven fue restaurado. Porque luego en las cartas de Corintios aparece de que las noticias que se le brindan al apóstol Pablo es, mira, Pablo, la situación se está arreglando, la división se está tomando en control y ¿te acuerdas que el muchacho de la situación? Sí. Ok, la persona se arrepintió. Qué bien. Y eso no fue se arrepintió o lo sacamos de aquí porque no da testimonio. No, se arrepintió y se restauró. La pregunta que yo hago es, nosotros conocemos en nuestras congregaciones el proceso disciplinario que se va a llevar a cabo cuando alguien comete una situación o una falla. Pero entonces, es fácil tú poner una persona en disciplina, pero entonces en el momento para tú poder restaurar a esa persona, ¿las iglesias estarán preparadas para ese momento? Porque yo entiendo que hay situaciones, ¿verdad? Que uno puede reunir a la persona y decirle, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, porque son situaciones pequeñas. Hay otras que pueden perjudicar el testimonio de la iglesia. Pues, ¿cómo tú vas a manejar esa situación que puede afectar el testimonio de la iglesia? Porque si es porque yo dije algo y se malinterpretó o algo así, pues mira, eso no está afectando nada a la iglesia. Eso es mi vida personal. Y la interpretación que tú puedas tener, no hay pecado en interpretar algo de lo que uno quiere hacer. ¿No? Cuando hablamos de falla, exactamente ese punto es importante porque cuando la iglesia se ve afectada por el testimonio de alguien, nosotros tenemos que buscar cómo el testimonio exactamente de la iglesia se pueda mantener, porque es el ejemplo que el mundo pueda ver para que el mundo que está en una condición de pecado pueda llegar a Cristo, ¿sabes? Claro. Eso fue lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel pudiera haber sido un ejemplo a las otras naciones para emular. Claro. No fueron la mejor
ejemplo, Claro. prácticamente, pero eso era la intención, esa era la intención. Igualmente la intención de la iglesia es ser nosotros ejemplo de conducta, ejemplo de justicia social, ejemplo de ayudar a los pobres, de los valores, de ayudar a la gente necesitada, de ayudar a prácticamente en condiciones de pecado a alguien y restaurarlo, levantarlo. La función Los de la cambios iglesia, de la vida. los cambios, la función de la congregación, de la iglesia de Jesucristo es ir y predicar, restaurar, salvar y poder que las otras personas puedan recibir la paz de Dios en sus corazones por medio de la salvación de Jesucristo. Ahora, no es un lugar donde parece ser que tantas normas y reglas sean exactamente la prohibición para que la gente pueda llegar ahí, ¿no? Como que una forma de un filtro de santidad tan excesivo que la gente que van a entrar dicen, no puedo. No cualifico. No voy a cualificar por cuanto todos pecamos. Y cuando digo por cuanto todos pecamos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, todos pecamos los de afuera y los de adentro. Exactamente. O sea, no solamente los pecadores que nosotros desde la iglesia decimos pecadores. No. Ellos y los de adentro también. Sí. Porque todavía seguimos fallando todos los al días, blanco. Todos los días estamos pecando. Todos los días. Por eso es que cada día, cada noche que pasa en nuestras vidas, tenemos que pedir perdón a Dios. Exacto. Y tenemos que saber que la reconciliación es la que Dios quiere. Ahora bien, hay diversas situaciones que se dan que son un poco complejas porque aunque sabemos que el pecado es pecado, hay lo que pudiéramos decir consecuencias diferentes, ¿no? No es lo mismo que una persona de repente una esposa encuentra a su esposo viendo pornografía, ¿no? Y se sienta mal la esposa diciendo, oye, ¿qué está pasando por esta situación? Tú estás cayendo en esta condición. Y habla con la persona. No es lo mismo a que la pareja lo encuentre en fornicación, en adulterio con alguien. Exacto. O sea, son dos pecados igualmente, pero las consecuencias son diferentes. Y por lo tanto, pues cuando tú vienes a ver las diferencias entre las situaciones de falla que ocurren, igualmente la posición de consecuencias, pues nadie se puede zafar de ella, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que Dios nos perdona. Desde que nos arrepentimos, el perdón de Dios llega. Ahora, el proceso de lo que yo llamo, o lo que se llama hoy en día en la iglesia restauración, ¿para quién es la disciplina? Esa es la gran pregunta. ¿Para quién entonces la disciplina? Para el que no confiesa el pecado. ¿Cómo? Espérate. Espérate. Ahora me pusiste entre la espada y la pared. Significa, yo hice algo malo. Se reúnen conmigo. Yo lo confieso. Me van a dar la disciplina. Yo lo confesé. Sí. Entonces, ¿por qué tú estás diciendo que la disciplina es para el que no lo confiesa? Sí, porque cuando una persona comete una falla, entiéndase infidelidades, situaciones inmorales muy complejas, situaciones, anyway, que dentro de la posición moral es prácticamente fuerte, y la persona lo confiesa y entra en un proceso de comunicación con la pastoral, el líder, y dice, mira, fallé, yo cometí esta situación. Porque vino la persona arrepentida. Arrepentida, sí, y fue y confesó su pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de ella alcanza misericordia. Más el que le encubre, ya entonces viene el castigo. Ok, vamos otra vez. ¿Qué significa? Para yo estoy clara, sí. Para estar yo clara. Exacto. Yo cometí una falla o hice algo incorrecto que estoy afectando la iglesia, el cuerpo de Cristo o X iglesia, ¿verdad? Entonces yo voy a donde XY líder y le digo, mira, yo hice esto, estoy arrepentida, pues entonces ahora yo lo que necesito es que la iglesia me ayude a restaurarme. Exacto. Pero entonces si la iglesia me confronta a mí y yo digo, no la iglesia, perdóname, el líder, la congregación, el pastor, el líder, me confronta y yo digo, no, yo no he hecho nada de eso. Entonces, ahí es que yo entraría en disciplina porque vendrían testigos y decirme, tú hiciste esto. Sí, porque exactamente es la soberbia lo que te lleva a no confesar, ese orgullo de decir, no, yo no lo hice. Cuando a veces, exactamente,
Eso es lo que quiere el Señor, que confesemos. Ahora, cuando yo confieso y la pastoral, ¿no? Mis líderes me dicen, fallaste, sí, vamos a orar, le pediste perdón a Dios, vamos a orar, vamos a restaurarte, y automáticamente comienza un proceso de restauración. ¿Por qué el proceso de restauración? Porque cuando una persona falla, su mente y toda su estructura emocional, física inclusive, cambia porque se siente mal, de repente no se perdona. Entonces, esa persona vamos ayudándolo para que se pueda restaurar, se pueda ir levantando, vamos ayudándolo. Y hay un proceso bien diferente a que de repente dice, yo no fallé y si ustedes le quieren creer a otra persona, allá usted, a mí no me importa. Entonces, la disciplina es, pues, ¿sabes qué? Lamentablemente, nosotros tenemos que ejecutar una disciplina con usted. Usted queda fuera de los cargos, queda fuera de estas responsabilidades posiciones. Y se somete según el reglamento de XY Iglesia, porque cada cual tiene sus propios reglamentos disciplinarios, pues ejecutan ese reglamento disciplinario contra aquella persona que por una forma egocéntrica negó haber dicho lo que hizo. Y de esa forma de orgullo quiere negarlo. Pues sobre esa persona, pues entonces va la disciplina. Ahora, sobre la otra persona que confesó, Dios nos manda a restaurar. Ahora, ¿puede restaurar a aquella persona que se molesta y se fue? No, porque está en una posición donde ni se puede ni restaurar porque tampoco confesó su pecado. No confesó su situación. Sí, porque no se siente humillado ni arrepentido. Y como no se siente arrepentido, pues entonces va a ser bien complicado tú decirle, vamos a restaurarte. Sí, porque no lo acepta. Es como una persona que roba. La persona robó. Y entonces empieza a decir, no, yo no hice nada de eso. Pero las cámaras te están viendo. Exacto. Pues acéptalo lo que hiciste. Ahora, importante por demás, hay gente que tú le puedes enseñar hay situaciones que se han dado en matrimonio, en parejas, en infidelidades, donde la pareja, X o Y de las dos, no quiero decir mujer ni hombre, claro. Una de las dos parejas encontró a su esposo o a su esposa en una situación de adulterio y tiene unas evidencias. Y si, en la experiencia terapéutica que hemos tenido, ¿no? Y que prácticamente las experiencias de vida nos han dado durante esta experiencia de ser consejero, terapeuta y pastores consejeros también. Hay personas que hasta lo último dicen, no, eso no soy yo. Y tú dices, pero mira, Pero yo te vi, te grabaron. Pero hay fotos. ¿Tú tienes un hermano gemelo? No. Pero este eres tú. Dame ver. No, eso no soy yo. Eso no fui yo. Pues, y van hasta lo último. Pues eso es una persona que tiene un problema. Bueno, exacto. Porque prácticamente el primer problema que tiene es de no reconocer la situación y prácticamente va a tener otros problemas más de divorcio también en el futuro, pero prácticamente va a tener esa situación donde la persona pues se niega. Es ahí donde está la disciplina, ¿no? Pero el que confiesa es la restauración. Ahora bien, cuando una persona o los que nos están escuchando, hay que preguntarnos qué proceso restaurativo tiene hoy en día las congregaciones, porque ya sabemos el proceso disciplinario que existe. Ok, pero antes de eso, yo puedo entender de que hay ¿verdad? Hay diferentes situaciones que le pasa a la persona, ok, pero por cualquier cosita te van a poner en disciplina. No, porque yo considero que hay cosas que, por ejemplo, fui infiel, robé, di falso testimonio de un hermano. Hay situaciones. Pero por cualquier cosa, porque hubo un malentendido, ya rápidamente me van a sentar, me van a quitar los cargos, así por la nada. Sí, porque entonces, lamentablemente, gracias a ese punto es importante, porque hoy en día, de cualquier cosa, ya estamos dando disciplina a alguien. No, pues tiene 3 semanas, 3 meses, te quedas sentado. Como si fuera un papá regañando al hijo, te portaste mal, no te quisiste comer la comida, pues entonces estás castigado. Entonces hay que tener cuidado cuando lamentablemente hay líderes eclesiásticos, cuando digo pastores, quienes son los que más ejecutan la disciplina, porque vamos a ser bien sinceros, quienes ejecutan las disciplinas son el liderato. O sea, en este caso son la pastoral que prácticamente desarrolla lo que es el método disciplinario. No, usted no va a ver a un miembro de la congregación al presidente disciplinando al pastor, un ejemplo. Usted no va a ver que a veces pues uno dice, pero anyway, ver a un hermano en la congregación, un laico,
no puede disciplinar a la otra persona, porque la estructura está creada para que el líder discipline, y ese líder tiene un líder arriba que es como nosotros. Nosotros somos pastores de un grupo de hermanos, pero yo tengo mi pastor principal. Yo tengo al pastor Iván de la Torre, que es mi pastor principal. Tengo un liderato. Yo tengo que rendir cuenta. Yo tengo que igualmente, si ellos me preguntan de cosas, yo tengo que estar ahí. Ellos me tienen que reunir, yo me reúno. O sea, todo el mundo tiene yo tengo mis reglamentos también que me pueden aplicar, pero todos estamos en esa dirección, siempre y cuando las normas y las reglas no sean un yugo donde aplastemos al más débil. Eso es lo que no debería de pasar. Pero entonces en estos casos de que hay pastores que en realidad, o líderes, que no se atreven a confrontar a las personas porque le da miedo, pero entonces empiezan a darle una disciplina silenciosa. Eso está mal, porque en vez de confrontar a la persona que cometió ese acto, pues mira, vamos a reunirnos, pero no, se quedan callados y dicen, no, una disciplina silenciosa, como decir, no te voy a dar la oportunidad en esto, no te vamos a dar, no te van a llamar, no te van a poner cargo de nada. Entonces tú dices, pero ¿por qué ya yo no tomo participación ni nada de eso? Y tú te quedas como en la nada. Sí, ahora yo te voy a aclarar ese punto, hablándote también sobre el primero que me habías preguntado con relación a que a veces se da disciplina por cualquier cosa que no, prácticamente que son cosas más de malos entendidos. Una persona en mi congregación me puede decir a mí que no está en acuerdo conmigo con algo que yo esté realizando, y me puede dar, él o ella me pueden dar su explicación. Pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Muy bien. Yo no por eso no le puedo poner disciplina, porque eso es criterio propio. La persona puede expresar de forma respetuosa, por supuesto. Lo que piensa. Lo que piensa, con toda libertad. Y debe de ser así. Debe de todo cristiano expresar en donde se encuentre con toda libertad sus posiciones, con mucho respeto, con mucho decoro, ¿no? Y que no le falte respeto a nadie prácticamente, para que tampoco se vuelva un problema y un conflicto personal. Más bien, sino expresarlo. Ahora, lamentablemente, existen lugares donde tú no puedes refutar nada, donde tú tienes que callarte, donde lo que se diga eso es. Entonces, cuando alguien habla, entonces entra lo que tú me acabas de preguntar. Esa disciplina silenciosa. No estuviste de acuerdo en la reunión, eres el líder, ¿alguien tiene duda? Y tú levantas la mano. Y tú dices, sí, tengo duda, pastor o líder, que es que no estoy de acuerdo en esto, por esto y por esto y por esto, que usted cree si hacemos esto. No, pues esto es lo que se va a hacer así. Se queda así. Se queda así y esto es así. Entonces, ¿para qué preguntaste? ¿Y para qué dijiste quién está de acuerdo? Pues mejor no hubiera pues hacemos lo que tú digas y ya. Pues mejor no haga la reunión, y hagan las cosas ustedes acá. Porque todo el mundo tiene el derecho de decir, mira, se puede hacer de esta forma, podemos hacerlo así. Pero si la pastoral, si el liderato o el líder ve eso como una falta de respeto, entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente con muchos vacíos interiores. Mira, usted tiene a una persona con un vacío o existencial o de inseguridades en su vida, y tú le das un poder de autoridad, se puede volver un tirano. Puede maltratar a la gente de forma impresionante, ¿no? Porque eso le da identidad. Yo decirte, te quedas ahí sentado, tú no vas a hacer nada, tú te quedas allí, eso le da poder. Le da poder. Yo sé, eso es un peligro grande, porque tú estás maltratando a aquella persona que no moriste tú por ella, que fue Cristo que murió por ella. Entonces, cuando vemos que alguien ya no está de acuerdo conmigo y expresa voluntariamente, con forma sincera, que no está de acuerdo, entonces ya en el programa, no me lo ponga. No lo ponga. No, no, este está en disciplina. Pero tú estás en disciplina, pero ¿por qué no? Él sabe, no digas nada. Exacto, no. Pero eso es entre él y yo. Porque eso es algo de nosotros acá de la iglesia, porque no todo el mundo se puede enterar. Exacto, no todo el mundo se puede enterar, y no me lo ponga. El hermano no sabe nada. El hermano no sabe que está en disciplina. El hermano no sabe que el pastor lo que está es molesto con él o con ella, y lo que está haciendo es que no lo ponga. Sí, porque lo confrontó. Por eso es que te digo que hay personas, hay líderes que no les gusta confrontar porque les da temor. Pues como mencionaste, son unas inseguridades que no se atreve a confrontar. Entonces, exacto. Y entonces ahora estamos ahora en un grupo de iglesia, o estamos en un entorno donde lo que hay que decir es, sí, señor. Sí, señor.
Lo que usted diga. Lo que usted diga, sí, señor. Entonces, eso no es saludable porque tenemos libertad, criterio y es la iglesia, la comunidad de fe que todos nos vamos alimentando. Cuando una persona falló, ¿sabe quién restaura al que falló? Que quiere ser restaurado. Quien restaura a ese que cayó es el cuerpo de Cristo. Uh-huh. El cuerpo de Cristo es el que sana a ese hermano herido. Porque la Biblia establece que nosotros somos un cuerpo y Jesús es la cabeza del cuerpo. Uh-huh. Ahora, cuando a mí, un miembro de mi cuerpo se desprende por un accidente, lo que tratan de hacer es volverlo a entrar para que mi propio cuerpo lo sane. Pues, gente, quien va a sanar y tiene la capacidad de sanar a ese que falló son los componentes de la congregación, son los mismos hermanos. Pero tenemos la situación de que si estás diciendo que es el cuerpo el que tiene la capacidad para restaurar uh-huh. a ese que está caído, ¿por qué pasa que en algunas congregaciones esta parte del cuerpo se pone en contra del que necesita restaurarse? Exacto, y eso es lo que llamaba entonces el apóstol Pablo, lo que es la división. Oh. Esa es la división. Y en una iglesia no fragmentada, dividida, no puede sanar porque no es sana. O sea, cuando un cuerpo no es sano, no puede sanar. Por eso es que la responsabilidad de nosotros como pastor es desarrollar una iglesia saludable, sana, para que cuando llegue aquel hermano de la calle, aquella hermana que cayó, que falló, aquel hermano del vicio de la droga, que llegue al cuerpo de Cristo, entre en ese cuerpo todos. Donde todos lo sanemos, donde nos restauremos. No en el lugar donde lo miremos por encima del hombro, no es el lugar donde hagamos los grupitos. Lamentablemente, cuando no se levanta una iglesia saludable, no tenemos personas para poder sanar y restaurar al caído. Yo creo que el reto más grande, como nosotros como pastor, y me incluyo, nos incluimos dentro de ese proceso, es nosotros levantar una congregación saludable. Exacto. Al fin de que cuando venga alguien del cuerpo que se ha desprendido por una situación, lo volvamos a introducir en el cuerpo de Cristo, ¿no? En esta analogía, prácticamente, en este ejemplo, y que el cuerpo mismo, que tiene la capacidad de sanar, sane y restaure a ese hermano que está dentro de ese cuerpo. Y Cristo, que es la cabeza, es prácticamente controlará todo el sistema. Pero la pregunta que hay que hacer no es, ¿sabemos el proceso disciplinario de tu congregación? Sí, pastor, ahí me dijeron todo lo que hay que pasar, y te dieron el otro, el de restaurar. Te dieron el de, esta es la forma en lo que te vamos a hacer si hay una falta, si cometes una situación. Y si la cometo y que Dios me cuide, pero ¿y cómo entonces me restauro? ¿Cómo es el proceso de restauración? Pues nadie sabe. Wow, bien interesante, de verdad que este tema es candente y te digo una cosa, esto deberíamos de nosotros seguir hablándolo, pero mi gente, hasta aquí llegamos, pero vamos a seguir con otros temas como esto, pero para la próxima. Pero gracias por compartir estos videitos, este podcast. Que se suscriban. Suscríbanse, denle like. Y miren, mi gente, seguimos con las tacitas aquí. Ya me bebí el café, no conmigo no hay problema, ya me lo bebí. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Yes. Saludamos a algunos hermanos que pues nos han escrito y que no se pierden el podcast, que todas las mañanitas pues lo ven. Gracias, ayúdanos a compartir, suscríbete, dale a la campanita y ayúdanos a compartir este contenido porque yo sé que puede ser de mucha bendición, tanto a los temas que ya tenemos. Hay uno el tema que dimos la semana pasada tenía que ver con si era pecado o no el cambiarme de congregación. Uy, claro que y eso ha sido una buena acogida. Hoy en día, entonces, sabes, estoy en disciplina. Estoy en disciplina. Pues este es tu programa Desde la Raíz. Nos veremos a la próxima. Muchas bendiciones.